primer lugar deciros que no he tenido la suerte que habéis tenido ustedes, porque me pilló en los momentos más críticos, la guerra y la posguerra, y no pude ir a la escuela, y no tuve estudios, en fin. Y mi estudio es de muchos compañeros y compañeras, los camaradas que hay aquí, y como ellos mucho más que he conocido, y de ellos me he ido forjando y aprendiendo, ¿no? Dicho esto, yo estoy de acuerdo con la cuestión de la presentación, porque todas estas cuestiones de lectura para mí siempre han sido buenas. Siempre todas las lecturas son, para mí, son buenas, si, aunque sean malas, son buenas porque adquieres conocimiento. Pero aparte de esto, yo pienso que aquí no vamos a hacer ahora la revolución. Y se han tocado varios temas que me preocupan. Pero hay uno que no ha salido. La ignorancia que existe en nuestra sociedad, la juventud, que no conoce la propia historia nuestra. Y esto es la realidad que tenemos. Es verdad lo que ha dicho ayer el compañero de que hay que pasar el Estado por la casa. A mí me ha costado mucho. Mi mujer es testigo de Jehová y estuvo pues, a punto de reventar. Y en cambio, he podido convivir 22 años con ella felizmente. Y tenía que haberlo hecho al principio. Y hubiera tenido más tiempo para luchar, por falta de no entender. Pero digo esto porque esto es muy importante. Entonces, yo lo único que sí que recomiendo, con todo lo que hay, porque esto sería empezar los niños los estudios tenían que empezar de pequeñitos ya a forjarle, y esto el capital no lo va a permitir, ni mucho menos, ya veis lo que está haciendo. Entonces yo quiero que nosotros nos tenemos que integrar en las luchas en todos los movimientos. Yo partí de una base, porque yo cuando llegué aquí a Barcelona en el año 44, al año siguiente, hice una huelga de no hacer horas extras. Y con eso y todo, claro, yo no decía mi niño aquí, mi padre en el exilio, mi madre, ¡ay, hijo! Pues claro, pues me quedé lo que dijo el encargado ahí. Luego resulta, me decían Esquiró, no me dieron nada, y yo le dije, ay madre, pero ¿esto cómo puede ser? Eso me enseñó a mí a saber lo que es ser. Y sobre todo, una cosa que a mí me ha dado también mucha experiencia, ha sido no hipotecarme. No he tenido coche, no he tenido nada, vivo en un piso de alquiler, y para no hipotecarme con la empresa ni con nadie, para poder moverme yo. Porque el ser humano tiene estómago, tiene cabeza, y claro, comer bien, vestir bien, todas estas cosas. Y esto es una realidad también, y más que el régimen capitalista influye en toda esta, una barbaridad. Entonces yo pienso que eso lo tenemos que tener también en consideración. Y sobre todo, yo insisto, yo no digo que mañana, hambre hay, porque hay que ir a Ciudad Meridiana, Nosotros aquí en el Casal del Turó tenemos ahí un ese de comida para darla a esas criaturitas, ¿no? Y si uno se da una vuelta por aquí como nos damos nosotros, hay hambre. Lo que pasa es cuándo va a petar, que no nos pase como en Francia, ¿no? Que el pueblo se lanzó y no hubo dirección. Quiero decir que no lo tomamos porque el día menos pensado saltará algo. Yo espero que saltará algo, porque están echando a la gente a todos los sitios. Y nada más perdonarme porque no tengo más. Podría explicar muchas cosas, pero no interesa.